buenos días a todos. Para mí es un placer el día de hoy estar con ustedes aquí para hacer la presentación sobre este tema que es educativas y competencias docentes. Esto ha sido, parte de la experiencia que tuve yo, observando, sobre todo cuando estuve haciendo el doctorado en la Universidad de Valladolid en España. Todo esto viene desde allá. Todo esto viene desde el Tratado de Maastricht, en donde se conforma la Comunidad Económica Europea, ¿sí? La Comunidad Económica Europea la integran, de 31 países, en donde, actualmente nosotros podemos ver las noticias acerca de todo esto, pero se hizo el 1 de enero de 1992 y entró en vigor el 10 de octubre de 1993. ¿Qué pasó con esto? Se integran todos estos países para formar una comunidad. Todos ellos ahora es como si aquí en México, no todos los países de la República Mexicana, todos los estados de la República Mexicana, pero ellos se integran con países. Entonces se hace la Comunidad Económica Europea, que los fundadores fueron Francia, Bélgica, Luxemburgo, Italia, los Países Bajos, como es Holanda, y Alemania. Esto trataba de hacer todo una estructura a donde todos tuvieran un lenguaje común. Y el lenguaje común en principio fue la moneda, que es el euro, ¿sí? Y la segunda parte que también tenía como funcionamiento o como objetivo crear esta Comunidad Económica Europea es y la integración política. Se pretende mejorar la eficacia de las instituciones, la instauración de esa unión económica y monetaria, y también el desarrollo de la dimensión social de la comunidad. Y también otra parte muy importante, ¿sí? Una política exterior y de seguridad común. ¿Y esto qué tiene que ver con las universidades? Ahorita vamos viendo poco a poco, ¿sí? Entonces, con la Declaración de Bolonia en 1999 se crea también para 2010 el Espacio Europeo de Educación Superior. Esto ya es hablar entonces de las instituciones de educación superior, de las universidades, ¿sí? Entonces se hace compatible y competitivo realizar este espacio de educación superior. Entonces se hablaron, 3 líneas de acción y se añadieron otras 3 en el 2011 en Praga. Todo esto han sido tratados que se han estado estableciendo, normas, leyes, ¿sí? Con la finalidad de llegar sobre todo a acuerdos comunes, ¿sí? Entonces esto se puso ya en marcha y sobre todo para tener una educación de convergencia en Europa, que todos tengan un lenguaje común en cuanto a los créditos, en cuanto a la validación, sobre todo la legitimación de los títulos de los estudiantes en toda la Unión Europea. Prácticamente eso es de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, con esa declaración de Bolonia decidieron sumarse a ese reto y desarrollar de manera conjunta algunas actividades. ¿Cuáles fueron las que se desarrollaron? La que se encargó prácticamente de todo esto fue la Universidad de Deusto en España, ¿sí? Y también la de Groningen en Holanda, ¿sí? Que de ahí surge el famoso proyecto Tuning. Un tuning que diciendo, ¿y qué tiene que ver tuning? Pues ¿qué creen? Que después de este tuning europeo se hace un tuning para Latinoamérica, ¿sí? Por eso tenemos que llegar hasta acá. Entonces ese proyecto tuning, ¿qué tenía que hacer? Adoptar un sistema en donde los estudiantes adquirieran los conocimientos, capacidades, destrezas para superar diferentes materias en su plan de estudios. Cada actividad de estudio tiene entre 25 y 30 horas por crédito. Pero lo más importante de este proyecto fue precisamente facilitar esa movilidad de los estudiantes en esos 31 países de los que estaba yo hablando, ¿sí? De toda la Comunidad Económica Europea, mediante ese sistema de créditos común. Entonces, esa adopción de ese Tratado de Bolonia, desde lo que les estaba yo hablando, ¿sí? Implica todo esto, ¿sí? Unificar esos estándares de los sistemas de educación superior, tanto nacionales y sobre todo, en Europa, ¿sí? También dice integrar las esferas de ciencia y educación, promover el Sistema Nacional de Educación Superior, sobre todo para estudiantes extranjeros. ¿Qué quiere decir entonces? Que los maestros en Francia pueden dar materias en español para que los chicos españoles puedan ir allá, ¿sí?
También dice facilitar ese intercambio de los titulados y adaptar los contenidos de los estudios universitarios a las demandas sociales. ¿Cuál era el objetivo del proyecto Tuning? Eso. Adopción del sistema de titulaciones fácilmente reconocibles y comparables. A donde quiera que vayan, no tienen por qué decirle, ay, no, tú eres español, tú te quedas en España y no puedes venir a trabajar con nosotros, ¿no? Esto significa que en cualquier lado los chicos pueden ir a continuar sus estudios. El sistema basado en 2 ciclos principales, o sea, primer ciclo y segundo ciclo es licenciatura y maestría. El tercer ciclo ya es el doctorado, ¿sí? Entonces, por lo menos la validación tenía que ser en licenciatura y en maestría. Y promoción de esa movilidad para que los chicos puedan ir de país en país. Y también aquí tenemos otra parte que es el punto 7, que es el aprendizaje permanente, pero de eso tenemos que hablar mucho más, ¿sí? El aprendizaje permanente es el que se hace de manera continua y a lo largo de la vida. Y sobre todo, bueno, pues promover la atracción del espacio europeo de enseñanza superior. Que los chicos tengan esa apertura de ir a cualquier universidad que ellos decidan. Lo único que tienen que hacer entonces es que aprender el idioma del país a donde quieran ir. Las competencias son el resultado, ¿verdad?, de los aprendizajes prácticamente. También hay un lenguaje común para describir los objetivos de los planes, la flexibilidad, todo esto que tuvo que estarse nuevamente reformando los planes de estudio a modo de que todos los chicos tengan esta finalidad de poderse validar, que es una competencia de acuerdo al Tuning. Dice que es combinación de conocimientos, habilidades intelectuales, manuales, sociales, etcétera, actitudes, valores que capacitarán a un titulado para afrontar pues los retos, ¿verdad?, que se van a encontrar dentro de ¿qué? Del ámbito laboral. Sobre todo dice para resolución de problemas, intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado. Eso es lo que para el Tuning significa competencia. ¿Sí? ¿Competencia de quién? De los estudiantes cuando se van a enfrentar ya a un campo laboral, ¿sí? Y también dice que pretende el desarrollo de estos saberes, de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Todo esto está incluido dentro de lo que se está solicitando, ¿sí? Aquí está también habilidades cognitivas como la capacidad para comprender y manipular ideas y pensamientos, fíjense. Esta otra son las capacidades metodológicas para manipular el ambiente, ser capaz de organizar el tiempo, estrategias para el aprendizaje, tomar decisiones o resolver problemas. Destrezas tecnológicas, las relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Saber bien manejar el Excel, el Word, todo tipo de destrezas que tienen que tener. Lingüísticas. Comunicación para que si se quieren ir a Alemania donde les van a pagar muy bien, pues ¿qué creen? Aprender el alemán. Aquí están las competencias interpersonales, capacidades individuales, para resolver, ¿qué creen? Sus propios sentimientos, habilidades críticas y de autocrítica. También destrezas sociales, habilidades interpersonales, capacidad para trabajar en equipo o la expresión de un compromiso social o ético. Estamos hablando también de cuestiones éticas, morales, de valores, ¿sí? Y facilitar esos procesos de interacción social y cooperación. Las sistémicas igual, aquí habla de comprensión de la sensibilidad, el conocimiento que permita al individuo, sobre todo, ver cómo las partes de un todo se relacionan y se agrupan, ¿sí? Capacidades que incluyen también habilidad para planificar cambios de manera que pueden hacerse mejoras en los sistemas como un todo y diseñar nuevos sistemas, que eso es también lo que los empleadores están solicitando, ¿sí? Y las competencias sistémicas o integradores requieren como base la adquisición previa de competencias instrumentales e interpersonales. O sea, se requieren las dos anteriores. Y aquí está el Tuning para Latinoamérica. Ya está, ya es una realidad también, ¿sí? Y sobre todo es un proyecto, dice, independiente, impulsado por el coordinador de las universidades de distintos países, tanto en Latinoamérica como en Europa. Ya se llegó aquí a Latinoamérica y aquí tenemos principalmente a los países latinos participantes. No dice Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero ¿qué creen? Que ya están aquí, ¿sí?
Son todos los países a los que llegó a impactar este proyecto, que ya es una realidad, y que ahorita también hubo una reunión en Río de Janeiro, en el 2014, nuevamente con los rectores. ¿Para qué? Para que ellos sepan, conozcan cuáles son ahora los nuevos parámetros que se están exigiendo, ya no nada más en Europa, sino también para quién, para todos estos países. Aquí están, si nos damos cuenta, son 19 en Latinoamérica. Si se dan cuenta, y tenemos a nuestros vecinos aquí bien cerquita, ¿verdad? Ahí están todos. Entonces, si nosotros hacemos ahora un estudio de la educación en Latinoamérica, ¿qué creen? Brasil y Chile. Ajá. Son los mejores en Latinoamérica. Y México, pues ahí vamos. Sí, pero no vamos a la cabeza. Ajá. Estos son los objetivos. Es la construcción de un espacio de educación superior en América Latina a través de esa convergencia curricular. ¿Sí? Y dice que se han elaborado ya acuerdos alcanzados por 182 universidades latinoamericanas y 18 referentes a los gobiernos nacionales participantes de todos estos países que hablábamos, ¿sí? Entonces, a basar en los procesos de reforma curricular basados en un enfoque en competencias en América Latina, completando sobre todo la metodología del tuning, que ya hablábamos, las competencias de las que les acabo de hablar, ¿sí? Y sobre todo dice, hay que profundizar sobre todo en la empleabilidad. La empleabilidad es esta parte de que ustedes como egresados tengan que ya un trabajo prácticamente seguro al concluir sus estudios. Esto es la última parte en donde el maestro, para poder dar clases en una universidad, va a tener que tener todas estas competencias y no nada más decir, yo. No, tiene que mostrarlas y mostrarlas sobre todo con documentos, aquí como que papelito en mano, ahora sí, aquí está todo esto, ¿sí? Entonces, pues creo que vamos, no por lo que nosotros queramos, sino que ya están determinadas ciertas funciones, ciertas actividades, y sobre todo se quiere la mejora en la calidad educativa en la educación superior, prácticamente. Es de todo esto de lo que estaba yo hablando, sí, de este espacio europeo de la educación superior y el espacio iberoamericano también de educación superior. Sobre todo, además de todo lo que tienen que saber, de trabajar, que los chicos trabajen en equipo y todo lo demás, los aprendizajes, implicarse con los padres, ¿verdad? También con la gestión de la escuela, de utilizar las nuevas tecnologías. Aquí también esta parte es la que a mí me atrae mucho, ¿no? Y que es la que tendríamos nosotros también que tener bien claro, sobre todo los académicos, ¿no? Que se tiene que afrontar estos deberes y dilemas éticos de la profesión. Sí, tenemos que ser muy éticos en este sentido y sobre todo esta última parte, organizar nuestra propia formación, nuestra formación continua. Y que actualmente, bueno, pues la universidad está cumpliendo también con esta parte porque está formando a sus académicos, se sabe, ¿no? En la dirección de superación académica, donde los maestros ahorita, que todos estamos en curso, ¿sí? A donde vamos al curso de los de inglés, los de tecnologías de la información y la comunicación y metodología. Son 3 pasos que ya dio la universidad en este sentido para la formación de los académicos y que finalmente impacta cuando un académico tiene una formación, impacta directamente en el aula. Pues chicos, yo ya nada más les invito a que hagamos un poquito de conciencia sobre este tipo de cosas que les acabo de comentar. Sé que no, generalmente nunca las escuchamos, creo. Pocas veces nosotros llegamos a conocer este tipo de políticas, pero son políticas que ya están, sobre todo, ya es un hecho. Es un hecho y es una realidad y sobre todo es a lo que nosotros tenemos que enfrentarnos nuevamente, sobre todo ustedes chicos, que pues dentro de poco salen de la licenciatura y con nuevos retos, ¿sí? Pero yo les invito a que ahorita que estén con sus maestros aprendan todo lo mejor, saquen, expriman a sus maestros, ¿verdad? Ahorita que los tienen al lado, para que pues salgan de sus dudas y en su momento pues ustedes puedan ser más eficientes en su trabajo, ¿sí? Bueno, pues es todo. Muchísimas gracias.